Muy buenos días, amados hermanos. Vamos a abrir, por favor, nuestras Biblias en Primera de Samuel, capítulo 17. Y vamos a estudiar en esta mañana cómo David mató a Goliat, el gigante. Y quizás podamos aplicarlo también a nuestras vidas para tumbar los gigantes que tenemos cada uno de nosotros, ¿no? De repente, tu gigante es el orgullo, la soberbia, la arrogancia, o tu gigante es las drogas, el alcohol, sea lo que sea, cualquier vicio, cualquier cosa que te haga retroceder, ese gigante lo podemos tumbar y le podemos pedir a Dios que nos ayude y nos enseñe cómo tumbar ese gigante. Voy a empezar del verso 13, dice así: y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama. Y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl, pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Y dijo Isaí a David, su hijo: toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento de tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000, y mira a tus hermanos, mira si tus hermanos están buenos, y toma prendas de ellos. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela, peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado. Y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los 2 campamentos, que se llamaba Goliat el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija, y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Bendice tu palabra, Señor. Y que de verdad, Señor, tú nos puedas hablar a nosotros. Tenemos tantos gigantes de nuestras vidas. Enséñanos a tumbarlos, Señor, a derrotarlos, y que podamos tener victoria en ti, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Entonces este gigante se adelantaba y provocaba al ejército de Israel, ¿no? 40 días estaban ahí, todos temblaban cuando lo veían y lo escuchaban. Entonces, y David dice que escuchó también lo que él decía, ¿no? Y el pueblo le respondió, verso 27, las mismas palabras, diciendo: así se hará al hombre que le venciere. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido, ¿no? ¿Y qué estaba haciendo su hermano? Estaba reflejando su cólera, la estaba trasladando hacia su hermano, que no tenía nada que ver, ¿no? Y David le va a responder, ¿no? Y dice, David respondió, verso 29, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera, y le dio al pueblo la misma respuesta de antes. Y aquí vamos a empezar el primer secreto de David. El verso 31 al 35, dice: fueron oídas las palabras que David había dicho, y le refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él,
tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Qué tremendo, ¿no? Aquí podemos ver que David, primer secreto, se acordaba que siendo pastor, si venía un león o un oso, él lo enfrentaba y lo derrotaba, ¿no? Y ese fue su primer secreto, ¿no? Y que era Dios quien lo ayudaba a librarse de un oso, a enfrentarse a un oso. Es algo descomunal, de verdad, ¿no? Y agarrarlo de la quijada a un león es algo que uno tiene que aprender y tener bastante cuidado, ¿no? Pero David lo hacía. Número 2, verso 36 al 37, dice así: fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. El segundo secreto que podemos ver, David estaba seguro que Goliat sería como un oso o como un león, y que igual lo iba a matar y Jehová lo iba a librar, ¿no? de este gigante. Él estaba seguro, confiaba en el Señor plenamente, no en sus fuerzas, sino en la fuerza que Dios, la habilidad que Dios tenía. Él era pequeñito nada más. Y vamos a verlo más adelante. Secreto número 3, 38 al 40. Dice, y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. No, le pusieron todo casco, toda la coraza, todo, y no podía andar con esas cosas. Eran demasiado pesadas para él. Y sus armas eran armas sencillas. Una honda, no era la moto por si acaso como algunos dicen, ¿no? La moto honda, no, era una honda, ¿no? Y su piedra, ¿no? Y 5 piedras. Ese era todo su armamento bélico, nada más, ¿no? Digamos que la armadura del gigante pesaba 60 kilos, lo que pesaba David. De repente pesaba menos todavía, ¿no? Era como un hermanito que no llega ni a los 50 y tantos kilos, ¿no? Pero así son, pues, ¿no? Y el cuarto secreto, verso 41 al 45, dice, y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, error, ¿no? Le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Este flaquito, ¿qué me va a hacer a mí? Yo soy grandazo, con una mano lo voy a aplastar, lo voy a pisar más bien, ¿no? Y eso pensó él, lo menospreció. Verso, dice 43, y dijo el filisteo a David, soy yo perro para que vengas a mí con palos, y maldijo a David por sus dioses. Y lo menospreció, ¿no? Lo tuvo en poco, ¿no? Verso 44, dice, dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina,
Mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Él no vino a pelear, a enfrentarse al gigante en su propio nombre. Vino en el nombre de Dios. Toda pelea, hermano, que tú quieras ganar, ¿no? Pon a Dios primero. Dios nunca ha perdido una, ni siquiera empatado. Todas las ha ganado. Como dice la Biblia, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, ¿no? ¿Y quién nos amó? El Señor Jesucristo. Tú puedes decir, todo lo puedo en Cristo, todo. No hay nada que no puedas hacer en el nombre de Dios. Y no hay gigante que se pueda resistir a esto, al nombre de Dios. Verso 46. Jehová te entregará hoy en mi mano. ¿Quién? Jehová te entregará hoy en mi mano. Y yo te venceré. Mira todas esas palabras, ¿no? Yo te venceré, ¿no? Puedes vencer drogas, alcohol, lo que sea, cualquier gigante que tengas en tu vida. Y dice el texto, yo te venceré, ¿no? Y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Mira el testimonio de este hombre. Toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Que tu vida y mi vida puedan reflejar la presencia de Dios y que estamos adelante en nuestra vida por Dios, no por nosotros mismos. Tú puedes mirar un antes y tú puedes mirar un después. ¿Por qué? Porque Dios es el que cambia nuestras vidas. Dios es el que transforma nuestra vida. Nos saca de donde sea cual sea nuestro pecado. Cual sea. No hay pecado chico ni hay pecado grande. Todo es pecado delante de Dios. Pero Dios es el que nos hace vencer a nosotros. Y es el que nos da la victoria. El verso 46 al 47 que hemos leído, él dice, Jehová te entregará, yo te venceré, toda la tierra sabrá, ¿no? Toda la tierra va a saber de esto. Verso 48 al 49, dice el texto. ¿Dónde estamos? A ver. 48 al 49. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa. Es lo primero que tú y yo tenemos que date prisa. Las cosas de Dios las tienes que agarrar en el aire, así, en el aire, en el acto. No tienes que esperar mucho tiempo. Ah, no, que tiene que ser un proceso. Ya, hermano, hoy esas promesas son para ti, para que tú venzas a ese gigante. Date prisa. Y corre, ¿no? Y corrió la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda, e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así, ¿cómo? Así venció David y se puso, así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. No, pero es como si Satanás tocara la puerta de tu casa y tocara, ¿no? Y tú sales a abrirle a Satanás. La Biblia que dice, no deis lugar al diablo. No le des lugar. Entonces cierra la puerta, que vaya el Señor. Sale el Señor Jesucristo y el diablo arranca, huye. Así es como se gana, con la ayuda de Dios, venciendo al Señor. 2 Corintios, por favor, vamos a ir un ratito ahí, 2 Corintios. 2 Corintios, creo que es el capítulo 10, Amén. El verso 3. Dice, escuche, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Estamos andando en la carne, hermano, pero no militamos, o sea, no pertenecemos a un ejército carnal, ¿no? Y dice el texto, porque las armas de nuestra milicia,
sí pertenecemos a un ejército espiritual. Dice, las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Si hay algo que te está agobiando, algo que te está torturando, usa esas armas que Dios te ha dado. La oración, la meditación en la palabra, las promesas de Dios, el poder del Espíritu, la armadura de Dios. Ponte toda la armadura de Dios para que tú puedas vencer a Satanás. Y un último texto que dice, verso 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Todo pensamiento que no esté de acuerdo a lo que dice la palabra, tienes que traerlo a la obediencia a Cristo. Yo tengo que obedecer a Dios. Antes que a los hombres, que lo que digan los demás, yo tengo que obedecer a Dios. Y eso es algo que te va a dar victoria en tu vida. Efesios dice que no debemos dormir, hermanos. Despiértate, tú que duermes, y te alumbrará Cristo. Despiértate y te alumbrará. Sé diligente en conocer esto. Sé pronto y que Dios te dé victoria en tu vida. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Bendito y alabado sea tu nombre, Dios. Glorifícate en nosotros, Dios. Permite que nosotros también podamos tener ese testimonio, Dios, de que todo el mundo sepa que hay Dios, un Dios que cambia, un Dios que transforma vidas, y que tú lo haces, Señor, sin armas carnales, sino con armas espirituales. Bendito y alabado sea tu nombre. Estamos a tu disposición, Señor. Te entregamos nuestro dolor, nuestra carga, lo que nos agobia, lo que nos asedia. Y, Señor, sé tú, Señor, nuestra vida está escondida en Cristo, en Dios. Nos escondemos contigo, Señor, para que veamos la victoria que tú nos vas a dar. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Que Dios me los bendiga. Muchísimas gracias por acompañarnos.